estaremos conversando sobre un emprendimiento que ha venido evolucionando en los últimos 7 años, ofreciéndonos a nosotras las mujeres prendas de vestir con ciertos productos que han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Camila, bienvenida al programa. Qué ilusión tenerte aquí esta noche. La directora creativa de Camila Isabel, bienvenida. Gracias, Vicky, gracias por la invitación. Lo habíamos retrasado, pero aquí estoy. Varios intentos, sí, pero lo sí, logramos. Sí. Cuéntanos un poco cómo empezaste, cómo empezó Camila Isabel. ¿Fue algo que estaba claro desde un inicio? ¿Cómo empezó este negocio que, bueno, hoy en día vistes a muchas mujeres en nuestro país? Mira, yo siempre tuve claro que quería emprender. Sabía que para emprender me tenía que formar y lo hice. Trabajé en Vale TV, en este canal, durante 7 años. Me gradué de Comunicación Social y luego de ahí comienzo a... Obviamente, como te digo, quería emprender y sabía que lo quería hacer, pero comienzo a entender un poco y a evaluar el mercado, qué era lo que el mercado venezolano ofrecía, y no tenía muy claro qué iba a hacer en la moda, sino además de evaluar ese mercado, también entenderme un poco a mí. Y comencé a entender todos mis inicios, mi infancia. Mi papá es un emprendedor, tiene una galería de arte desde hace muchísimo tiempo. Estoy muy vinculada a esto, entendí que tengo una sensibilidad hacia las artes. Y ahí, bueno, aparte de eso, comencé también a descubrir que cuando era chiquita jugaba mucho con mi hermana, que te lo comenté, a las mamás, a vestirnos con el closet de mi mamá. Y ahí, cuando comienzo a descubrir todo este tipo de cosas, me acuerdo de unas anécdotas y unos debates que tenía con mi hermana acerca del tema de cómo combinar la ropa, de cómo salir cuando te vistes, a qué tipo de ocasiones, o sea, para qué tipo de ocasiones te vistes. Y entonces yo era muy pequeña, entonces ahí comienzo a descubrir que ciertamente quería emprender en el mundo de la moda. Partiendo de ahí, partiendo también de que estudié comunicación social, mención corporativo, y también sabía que además de moda quería ofrecer una empresa con propósito, ¿ok? Y de ahí es en donde nace la premisa y el eslogan, un mundo clásico con un toque innovador, que es lo que yo tengo en Camila Isabel y propongo como empresa y como marca de ropa. Que me pareció interesantísimo cuando me comentaste, la gente de repente ve ese eslogan y piensa, bueno, una pieza innovadora, pero me hablabas que no tanto se trata de solo las piezas, sino de todos tus proyectos por detrás que te acompañan con la marca, de iniciativas de, por ejemplo, utilizar esta materia prima que hay en nuestro país, que es declarada Patrimonio Cultural. Cuéntanos un poco cómo llegaste a eso, qué fue lo que te llenó esa llama para emprender algo así. Así es, yo siempre tuve la visión, como te digo, de crear una empresa con propósito, y desde el primer momento, cuando creo Camila Isabel, pienso en los valores y en lo que podía ofrecer, y en ese momento comienzo a crear proyectos en donde fuesen además creativos y divertidos y tuviesen una historia. En este caso, lo primero que se hizo en Camila Isabel, me acuerdo que fue que entregamos unas bolsas en papel de revista, las hacía mi mamá, y ahí entregábamos todas las ventas. Entonces, bueno, luego también en la tercera colección, en construcción, comenzamos a trabajar con telares manuales, todos los retazos y todo lo que desechamos en Camila Isabel, comenzamos a crear nuevas telas y en base a eso creamos la nueva colección. Y bueno, así sucesivamente fue que comenzamos a crear proyectos distintos y con propósito, con ayuda. Por ejemplo, los telares manuales son telares que evidentemente no necesitan electricidad, un poco más sustentables también, que es lo que propone Camila Isabel y es uno de los valores fundamentales dentro de la marca. Y es ahí cuando comienzo a trabajar, ya tengo 3 años trabajando con la Curagua, la descubro, siempre supe que quería trabajar con una fibra, pero también con una fibra que tuviese historia. Entonces, cuando descubro esta fibra, la Curagua, que es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Humanidad, de verdad que me pareció increíble, porque además, te tengo que ser muy honesta, yo no tenía ni idea que esa fibra existía. Entonces, y bueno, no sé si realmente muchos no la conocen, y dije, posiblemente sea algo bonito que contar, porque si no todo el mundo la conoce, bueno, pues qué bueno darle esa voz que necesita la fibra, porque es tan importante para nuestro país. Y ahí comienzo a trabajar con la Curagua. Cuéntanos, todas esas jóvenes que están allá afuera, especialmente que tienen ese interés por la moda o de crear una pieza y no se atreven a emprender,
porque uno cuando ve Camila Isabel o ves tus piezas en tiendas, uno cree que todo empezó así y realmente es un camino duro. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en estos años. ¿Consideras que hoy en día es un buen momento para emprender en Venezuela? Bueno, la moda particularmente es un mercado bastante competitivo, es una industria bastante competitiva porque hay muchísimas propuestas y muy interesantes hoy en día. Y además, bueno, nos encontramos con la moda rápida, ¿no? Con lo que llamamos fast fashion. Entonces, claro, todo el tema de las tendencias, los colores, las propuestas, los emprendedores, o sea, hay muchísima gente que está haciendo cosas y evidentemente es un mundo muy competitivo. Pero mientras que tú tengas tu esencia, mientras que tú consigas por ejemplo, lo que yo quería descubrir como la Curagua, o proyectos que hagan que tu marca tenga su personalidad, que tú cuentes tu propia historia, creo que vas a resaltar dentro de todas las demás propuestas. Eso considero que es lo más importante. Sí. Hoy en día, ¿cuántos son en tu equipo? Hoy en día somos 10. Tengo 10 empleados hoy en día. Y empezaste tú sola, sí. En un inicio, ¿no? Bueno, claro, al principio yo estaba detrás de la galería de mi papá, me abrieron una mini oficinita, ahí comencé, y ya luego hoy en día tengo un taller mucho más grande. Nosotros tenemos showroom, o sea, una tienda que puedes ir y en la parte de atrás, o sea, pueden comprar, pueden adquirir las piezas ahí, y en la parte de atrás está todo lo que es el taller, que es, bueno, en donde hacemos la magia. También está el taller, que es la parte de las máquinas, y luego también la parte de patronaje, corte y todo lo que es, sí, patronaje y corte. Porque más allá de estas piezas que tenemos hoy puestas, también haces piezas hechas a la medida, que si alguien está interesado en ir a tu tienda y hacerse una pieza a la medida con ciertas especificaciones, haces también eso, ¿no? Sí, nosotros lanzamos una colección y en base a esa colección utilizamos ciertas telas. Hoy en día ya yo normalmente dentro de las colecciones la propuesta está, las telas más utilizadas son el denim sustentable, el lino, que es el vestido que cargó hoy, que está hecho de lino, la camisería algodón, el pima, que es un algodón peruano muy conocido. Son esas 4 las que más utilizo, ¿ok? Y se hace una propuesta de colección. En base a esa propuesta de colección, la gente puede venir a hacer un vestido a la medida con ciertas características que tengan que, exactamente, que claro, sean elegidas o las telas que propongo, o en el caso también las formas que propongo. Se pueden hacer ciertas modificaciones, no tiene que ser exactamente el mismo diseño que ves en la colección, pero sí con ciertas características que propone la marca. ¿Qué características consideras tú tuyas que han sido clave en este proceso como emprendedora y que te han permitido crecer? Mira, lo que yo siempre digo, la constancia y la disciplina. Eso para mí es fundamental, levantarte todos los días, obviamente entender lo que está pasando en tu país y en el mundo es muy importante en la industria en la que estás, pero lo más importante es la disciplina, la constancia, estar ahí, presente. Hoy en día considero que como hay muchas propuestas, una de las cosas más importantes también es tener cercanía con la persona que te compra el producto. Okay, entenderle, explicarle este tipo de cosas, que hay una historia, que hay una cara detrás de la marca, es muy importante. Pero eso, la constancia creo que es una base fundamental para cualquier emprendedor. ¿Cómo ves tú, Camila Isabel, en un futuro cercano? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Bueno, yo la verdad es que tengo muchos planes. Ahorita particularmente estamos trabajando, yo lanzaba una colección por año, tengo 7 años ya en el mercado y lanzábamos una colección por año. Y dentro de esas colecciones utilizábamos cuando nace el pima algodón, que es lo que conocemos como tela de franela, por decirlo de alguna manera. Eso lo lanzamos en el 2020, justo en la pandemia. Y ahí ya tenemos como, dentro de la colección, como te digo, hay muchas piezas y además muchas telas. Okay. Cuando lanzamos el pima, lo lanzamos dentro de esas colecciones, esas franelas que tienen las formas Camila Isabel. Hoy, hace ya 2 semanas, lanzamos todas esas franelas que habíamos metido dentro de estas colecciones ya como una línea formal. Okay. Me encantaría que esa línea y mi proyecto específico en cuanto a esa línea es que podamos nosotros sacarla, internacionalizarla, porque es un producto cómodo, es un producto
que realmente puede ser algo que la gente utilice el día a día y es un producto muy versátil. Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo como más, en los que estoy como más enfocada. Luego también tenemos el proyecto de la Curagua, que una de mis visiones con la Curagua, más allá de yo trabajarla, como te dije, es darle una voz. Tenemos una comunidad en Aguasay en donde una de las cosas cuando yo visité Aguasay es la preocupación de los aguasayeros que se va a perder la tradición porque lo que fue declarado por Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO no es la técnica que yo utilice, sino el tratado y todo ese proceso que conlleva tan arduo de convertir la fibra en hilo. Entonces, ellos no quieren que se pierda eso y uno de mis propósitos en Camila Isabel es darle voz, no nada más para que compren mis productos, sino además para que esa tradición no se pierda. Ellos hacen unos chinchorros increíbles que están disponibles, que la gente puede comprar. Entonces, eso es otro de mis propósitos hoy en día dentro de la marca. Si me dices cómo me veo a futuro, un futuro cercano, me veo trabajando en estos proyectos, contándole esto, no nada más a ti, sino al mundo, y que obviamente veo los diseños Camila Isabel, sobre todo estas franelas que acabo de lanzar en otras partes del mundo, en Latinoamérica, puede ser en Estados Unidos. Que como me contabas que te compran de afuera. Sí, bastante, sí. Me piden en Miami, me piden en República Dominicana. La verdad es que también en Santiago de Chile piden muchísimo. Bueno, es que cuando hablas de ese tema se nota que te apasiona. Háblame un poco de eso de moda sustentable. ¿Cómo? Bueno, la moda sustentable, o sea, por ejemplo, en mi caso es tratar de reducir esa contaminación que nosotros, por ser la segunda industria más contaminante del mundo, generamos, ¿no? Entonces, la idea es eso, pero también hay un punto muy importante. Yo siempre parto de decir que uno como empresa de moda no puede ser 100% sustentable, que eso es falso, pero sí hablamos también de un tema que a mí me gusta muchísimo y yo lo lancé en versiones, esa fue mi inspiración, de entender las personalidades de la gente, no nada más las personalidades, de ser como sensibles a entender que si realmente vamos a hablar de sustentabilidad, no hablemos por moda, que era lo que te quería comentar al principio con el tema de mi visión, mi propósito dentro de Camila Isabel. Cuando yo creé Camila Isabel, siempre estuvo esa parte de hacer proyectos innovadores. Y dentro de esos proyectos innovadores viene la sustentabilidad. Entonces, esa propuesta... sí, directamente estás haciendo un impacto a la sociedad. Directamente, pero entonces a lo que voy, también tenemos que cuidar mucho no nada más el tema de la sustentabilidad, sino porque tú puedes ser muy sustentable, pero también tienes que ver todo ese proceso, ¿okay? De humano, recursos humanos, de cómo es tratado tu trabajador, de cómo es remunerado. Todo ese tipo de cosas también son importantes. Entonces no nos quedemos nada más, hoy en día, siento que está muy de moda el tema sustentable. Por ejemplo, hoy en día existe mucho yo compro el denim sustentable, pero también indagar un poco de dónde viene ese denim sustentable, no nada más por el trabajo o cómo está hecho el denim, sino o cuánto contamina, sino también ¿qué hay por detrás? ¿Qué hay por detrás? ¿Cómo es esa empresa? Eso es muy importante. Bueno, y una anécdota que quiero que nos hables un poquito de ese tema. ¿Cómo tú como emprendedora, nadie se creería que pudiésemos decir que tienes 2 niños, ya más chiquitos? ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser emprendedora, mamá, tratando de posicionarte en el mercado, crecer como has crecido y bueno, tener 2 niños pequeños en el día a día? Cuéntame cómo ha sido un poco esa experiencia. Bueno, si te digo que no ha sido fuerte, te mentiría. Ha sido fuerte porque en verdad ser mamá, tú lo sabes, es un día a día, uno quiere estar ahí siempre para ellos. Si uno no está, entonces se juzga un poco de, bueno, no estoy realmente, ¿por qué estoy haciendo esto? Obviamente es mi pasión, pero muchísimas cosas. Lo que sí te puedo decir, una de las cosas que más me llena es saber que también mis hijos saben que soy una persona, una mujer que trabaja, que se desempeña, que trabaja por lo que quiere. Para mí eso es súper importante. Es un súper ejemplo. Pero bueno, también obviamente tiene sus retos y lo manejo, bueno, simplemente con un equilibrio.
O sea, lo hago con equilibrio. Estoy en Camila Isabel, pero también estoy pendiente de mis hijos. Llevo a mis hijas al colegio, llevo a mi hija al colegio, estoy pendiente de todo lo que tiene que ver con el cuidado de mis hijos. O sea, es un poco, voy a las piñatas, voy a los pediatras, luego pauto mis citas dentro de Camila Isabel para que de repente yo pueda manejar todo ese horario y tengo una agenda un poquito más manejada y con un poquito más de estrategia para que al final una cosa no me pegue con la otra, no me choque con la otra y lo pueda lograr todo. Cuéntanos un vestido Camila Isabel en Hollywood. Wow. Cuéntanos de eso. Bueno, Steph Royman. Ajá. Ella es la esposa de Ricardo Montaner, pero Ricardo Montaner hijo. La verdad es que eso fue un contacto porque yo estuve en LAF, en Latin American Fashion Summit, el año antes de ese, y conozco una persona, Sol, que trabaja para Hola TV, y ella me dice, me fascina este vestido, un vestido en lamé con mangas abombados muy característicos de Camila Isabel. Y me dice, tengo una persona que posiblemente se lo quiera poner. Se lo lleva, la verdad es que pasa un tiempo y después es cuando ella me contacta de nuevo, me dice, Cami, se lo van a poner para esta inauguración. Y ahí, bueno, ella se enamoró del vestido, de verdad los halagos fueron increíbles de parte de Sol y de parte de ella, de parte de su manager también, increíbles. Es que haber visto, tuvo mucha presencia ese vestido, hizo un impacto importante en el evento y da mucho orgullo saber que viene de aquí, de nuestro país. Esas jóvenes que nos están escuchando y televidentes, ¿qué consejos pudieses darle para que se atrevan a emprender o qué características piensas tú que deberían buscar o estar pendientes para poder emprender y atreverse a emprender en Venezuela? Bueno, yo creo que lo más importante es seguir tu corazón y tu intuición. Si tú consideras que tú lo puedes hacer y tienes las ganas, como te dije, la constancia, que emprendan y lo hagan. El camino va a ser duro, no lo puedo negar, porque más allá de la constancia y la disciplina, evidentemente te consigues con bastantes retos, sobre todo en este país, hay que decirlo, por muchas razones. Entonces, la verdad es que mi mayor consejo es que sigan su intuición y que busquen realmente proponer algo distinto, que venga de ellas, que tenga personalidad y proponer algo que no exista en el mercado, que sea diferente. Para ti en estos procesos de creatividad, de crear piezas, de diseñar, ¿qué son esas cosas que más te inspiran? ¿O de dónde encuentras tu inspiración? La verdad es que yo encuentro inspiración en el día a día, normalmente. Veo formas que me llaman la atención, de repente de la naturaleza, puede ser algo que me venga a la mente, que me parezca interesante, que podamos lograr también, siempre por el tema de haber estado relacionado o estar relacionado. Mi taller está al lado de una galería de arte, tengo mucho arte además cuando entran a mi tienda, a mi showroom. Me inspiro mucho en las formas de las obras de arte también. Pero realmente ya hoy en día también le busco creamos técnicas dentro de Camila Isabel. A mí se me ocurre algo, o de repente veo una obra de arte, o de repente veo algo en la propia naturaleza y digo, vamos a ver si logramos esto, déjame, y nos ponemos en la máquina y hacemos muchísimas pruebas y muchísimos ensayos, errores, que de repente algunas funcionan, algunas no funcionan, en donde vamos decidiendo qué va, qué no va. Hoy en día entiendo muchísimo más qué le gusta a la mujer como tal, porque, por ejemplo, yo tengo mangas abombadas, pero muchas veces las mangas abombadas pueden hacer, dependiendo de la altura de la persona, de lo largo de su cuello, obviamente de la delgadez, puede hacer que se vea bien o no tan bien. Entonces cada día entiendo un poquito más esa parte del vestir, de cómo vestir, los colores son muy importantes también. Y lanzaste hace poco, pues sí, yo me enfoco en el tema de la mujer nosotros, pero ahora hiciste una nueva colección para niños pequeños, que me imagino que esa es una parte que, bueno, que influye. Bueno, sí, la verdad es que desde que me convertí en mamá, esa colección se llamó Percepción y fue la inspiración de la naturaleza de ser madre. Cuando yo me convertí en mamá, de verdad para mí fue algo espectacular y desde ese momento yo decidí algunas de las piezas Camila Isabel proponerlas tanto para mujeres como para niñas. Y ya tenemos un tiempo haciéndolo y en cada una de las colecciones saco un para niña y un para la mujer, pero no en todas las piezas, en algunas piezas seleccionadas. ¿Algún último mensaje
que quieras dar a esos televidentes que nos han estado escuchando en la noche de hoy? Bueno, lo primero que quiero decir es muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, y que sigan apostando por el talento nacional. Hay muchísimas buenas propuestas aquí en Venezuela. Hoy en día todos los que estamos trabajando aquí en esta industria lo estamos haciendo con muchísimo amor. De verdad veo un crecimiento grande y las personas que quieran emprender, como les dije, no se paren, crean en su intuición, pero sí creen algo único. Camila, muchísimas gracias por haberme acompañado la noche de hoy. Te deseo el mayor de los éxitos y que esas piezas sigan corriendo por el mundo en distintos países, porque de verdad que da muchísimo orgullo. Amén. Y a ustedes, los espero en el próximo programa y buenas noches.